Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a mi canal de YouTube. Me encuentro en el puente de Cans, en Porto do Son. Un puente muy pequeñito, con un río también muy pequeño, asentado en la aldea, en la parroquia concretamente de Nebra, perteneciente, como he dicho hace un momento, al concello, así se llama, del Ayuntamiento de Porto do Son, en La Coruña. En este punto tuvo lugar el día 12 de octubre de 1916 una historia triste, una historia lamentable, una historia terrible, que por desgracia además es una historia repetida. Y no solo ya repetida mirando hacia atrás en el tiempo, sino que se sigue repitiendo hoy en día. Aquí tuvo lugar un encuentro que derivó en enfrentamiento entre 50 guardias civiles y los lugareños, vecinos del lugar, labradores, agricultores y también marineros de la villa de Porto do Son. Aquí fue donde tuvo lugar un amotinamiento de estas gentes, sencillamente para exigir justicia y sobre todo para alzar su voz ante la imposición de un arbitrio, nunca mejor dicho, arbitrariamente prescrito por el Ayuntamiento de Porto do Son, con objeto de saldar una deuda que esta institución tenía con la Diputación de La Coruña. Estoy hablando de 1916, es decir, hace exactamente 101 años. Concretamente no se ha cumplido todavía. Bien, aquí se ha erigido un pequeño monumento hace, pocos años. El año pasado, concretamente, se hizo un acto de homenaje, cumplimentándose los 100 años, el siglo de aquel acontecimiento. Y bueno, se ha erigido, como veis, un monumento muy sencillo, en un lugar que prácticamente pasa desapercibido, como si alguien hubiera querido no darle la trascendencia que esta historia, insisto, repetida en el tiempo, pues tiene lugar. Aquí lo veis, los muertos de Nebra. Aquí fueron asesinados 5 campesinos, concretamente varias campesinas. Aquí hubo decenas de heridos, en una lucha, como siempre, muy desigual entre las fuerzas del orden, que yo llamo el desorden público, las fuerzas del gobierno, el brazo ejecutor del Estado, que en aquel momento era y sigue siendo en gran medida la Guardia Civil. Aquí, frente a los lugareños y a las lugareñas, que además fueron mayoría y además ocuparon los primeros puestos en ese frente abierto, pues armadas de hoces y armadas con los aperos propios de los campesinos y de las campesinas, la Guardia Civil abrió fuego y asesinó, porque es que hay que decirlo claro, asesinó a 5 personas y dejó heridas a otras muchas. Este hecho no cayó en la intrascendencia, tuvo un enorme eco mediático y político para la época de aquel tiempo. Incluso provocó que llegase al Parlamento de Madrid y de allí se exigieran responsabilidades por un diputado, creo que era de La Coruña, al gobierno de aquel entonces. Esta historia es una historia, repito, lamentablemente repetida. No fue solo aquí donde tuvo lugar esta masacre, hubo otras muchas en pueblecitos, aldeas y parroquias de Galicia antes de esta fecha y también con posterioridad. Más tarde siguieron aconteciendo estos acontecimientos, llámese de la forma que sean, en industrias, en fábricas, etc. Han sido muchos y siguen siendo. Por tanto, y en consecuencia, yo no me voy a explayar mucho. Únicamente quería rendir homenaje a estos mártires, que la historia no los olvide, que no se eche una especie de cemento encima para olvidarnos de la historia, quedando bien poniendo un pequeño monolito que parece no importar a casi nadie. No, la historia se repite y el que no aprende de la historia está condenado a volver a repetirla. El pueblo ni olvida ni perdona, aunque hayan pasado 101 años. Desde aquí
desde este sitio, desde este lugar, desde este punto donde acontecieron aquellos lamentables y desdichados acontecimientos, mi recuerdo, mi homenaje y sobre todo mi corazón para estas gentes y todos para cuantos en lo sucesivo han luchado, luchan y seguirán luchando contra la injusticia, cualquiera que sea la latitud, el estado y el lugar donde se encuentren. Muchas gracias, amigos, y hasta muy pronto.